La batalla del acero en México entre los chinos y los mexicanos. ¿Competencia desleal o proteccionismo? El acero es clave para la industria de la construcción, para la industria automotriz, para la fabricación de máquina pesada. La producción mundial del acero cerró en el 2014 con un crecimiento de un 1% interanual hasta alcanzar una cifra récord de 1,6 millones de toneladas. Perdón, 1.665 millones de toneladas, quise decir. Cerca del 50% de la producción mundial, ¿de dónde proviene? De China. ¿Qué pasa? Como la economía china crece menos, esto afecta a la demanda del acero. Se construye menos, se demanda menos acero. ¿Qué hacen los productores chinos? Buscar otros mercados para poner su excedente porque la producción no disminuye. Aquí entra México. El segundo productor de acero de la región. América Latina es el segundo destino más importante para el acero laminado chino. China exportó 3,8 millones de toneladas a la región, un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año pasado, según la Asociación Mundial del Acero. México estuvo entre los 4 países que más aumentaron sus importaciones en ese lapso. 66% a tasa anual. México cada vez importa más acero chino. ¿Qué pasa? Los productores de acero mexicanos reclaman al gobierno que le pongan un arancel de hasta el 35% a los productores chinos. ¿Por qué? Ellos argumentan que es una práctica desleal. ¿Cómo? Las empresas chinas están subsidiadas y apoyadas de forma irrestricta por el gobierno, operando en un ambiente menos competitivo, lo que le permite tener precios más bajos y así competir entonces con los productores de acero mexicanos, los que los ponen en desventaja. Con este contexto, hace un rato me senté con el director de comunicaciones Francisco Orduaño, de Altos Hornos de México. Es el segundo productor de acero en México. Y esta fue nuestra conversación. Francisco Orduña, tengo aquí en mis notas, y quiero que me diga si esto es correcto, que ya se han perdido 8,000 empleos en lo que viene siendo la industria del acero. Ustedes en Altos Hornos anunciaron un recorte de 4.500 empleos, o sea, el 23% de la plantilla. Uno dice, ¿por qué no buscar otras formas de cortar costos en otros lugares para ser competitivos con los chinos antes de tener que cortar esta cantidad de empleos, que es un impacto grande? Así es un impacto bien importante, sobre todo en una zona donde nosotros estamos asentados, el estado de Coahuila, limítrofe con Estados Unidos, donde buena parte de la actividad económica depende de la actividad minero-siderúrgica que nosotros desarrollamos. Ahora, y nosotros aplicamos un plan de... ¿Sí? Siga, disculpe que lo interrumpí, siga. Ok, nosotros aplicamos un plan general de ahorro entre lo que comprendió cancelar algunos programas de inversión y algunos trabajos que se venían desarrollando dentro de la planta, y ese fue personal que quedó flotando y obviamente la empresa no lo podía mantener y tuvimos que también aplicar un primer recorte de personal. Yo veo que además tuvieron que recortar, hacer una suspensión, no un recorte, sino una suspensión de inversiones de 246 millones de dólares. O sea, no solo han tenido que hacer un recorte de una mano de obra bastante alta, porque eso tiene un efecto dominó en la región donde operan, sino que además han tenido que cortar, evitar o suspender una inversión de 246 millones de dólares. ¿En qué iba esa inversión y por qué decidieron suspenderla? Básicamente eran plantas de valor agregado enfocadas mucho a la industria automotriz, que es el principal nicho de mercado que hay en este momento en México, porque importa la mayor parte de los materiales de acero que utiliza en la fabricación de carros. Prácticamente más del 85% del acero automotriz llega desde el extranjero, casi todo de países con los cuales tenemos tratados de libre comercio, y esas inversiones estaban dedicadas a ese nicho de mercado, pero dada la contracción de las finanzas de la empresa, se decidió suspender momentáneamente esos programas hasta que recuperemos el control financiero. Ahora, Francisco, yo a veces voy a tratar de ser un poco escéptico y quiero que entienda que es un escepticismo por metodología. Lo primero que uno piensa es que más le sale al mexicano ser proteccionista, o sea, protegerse
de la competencia, porque uno dice, bueno, primero, no hay un acuerdo comercial con China, por tanto, el acero que está entrando de China es ilegal. O sea, ¿cómo puede ser que ese acero tantas cantidades pueda crear un efecto en ustedes? ¿No será que ha habido una caída en la demanda debido a que la producción, por ejemplo, de construcción ha habido una disminución a nivel mundial? Por tanto, hay un excedente de acero en el mercado, no necesariamente por culpa de China, son cuestiones naturales del mercado. Puede ser que ustedes a lo mejor tengan que hacer un ajuste como industria, pero no necesariamente estarle echando la culpa a los chinos. Eso diría, digamos, el abogado del diablo. ¿Qué dirían ustedes en este caso? Bueno, yo soy el ángel y realmente México es en este momento una economía muy estable, ha tenido crecimiento, la demanda de acero no se ha reducido y es un país con las fronteras totalmente abiertas. En el caso siderúrgico, más que en muchos otros rubros industriales, nosotros trabajamos desde hace muchos años con arancel cero. Estamos abiertos no solo a los países con tratados de libre comercio. México tiene tratado con 50 países de libre comercio. Estamos también abiertos a los países que no tenemos tratados de libre comercio. Y el problema es que el acero chino estaba ingresando a México, no ya digamos debajo del precio racional internacional o debajo del precio de venta en chino, sino que está llegando por debajo de los costos de producción. Entonces, es muy difícil que cualquier industria pueda competir en esas condiciones. Nosotros venimos de terminar un programa de inversión que le llamamos el proyecto Fénix, de 2.300 millones de dólares, básicamente en plantas de valor agregado también, y eso es un problema que no podemos enfrentar. O sea, después de pasar esas inversiones, encontrarnos con que nos están metiendo acero en calidad de dumping a precios realmente que no corresponden a ninguna racionalidad. Bueno, por eso pedimos la protección, pero México no es un país proteccionista, ni mucho menos. Y ahora, Orduña, yo veo el sector automotriz, tengo en mi data acá que el 30% del armado total de un auto es en acero. O sea, la industria automotriz en México es muy importante y el acero también, y es un costo importante dentro de la armadura. Algunos argumentan que si ustedes ponen un arancel que quieren hasta del 35%, he escuchado otros hablan del 25%, pero un alto arancel para protegerse, digamos, de esta competencia que ustedes llaman desleal por parte de los chinos, estaría afectando entonces a otros sectores que sí le conviene tener un acero más barato. Entonces no sería contraproducente, sí, ustedes se estarían protegiendo como industria, pero estarían afectando a otra industria que también es importante, como sería la automotriz en México. Bueno, mira, realmente el acero automotriz llega básicamente, prácticamente el 80% del acero automotriz que ingresa al país viene de los países con los cuales tenemos tratado de libre comercio. No se verían afectados ese 80% por ningún arancel que se ponga. De hecho, ya no estamos hablando nosotros de una salvaguarda, no de un arancel. Y el resto del acero entra con programas especiales que tiene México, como las importaciones temporales, que están destinadas precisamente a bienes que se arman en el país y que vuelven a salir del país. Esas importaciones están protegidas, tienen canales especiales de ingreso y no pagan aranceles. Entonces, realmente, hipotéticamente, si se llegara a aplicar un gravamen al acero, el acero automotriz que podría resultar afectado representa un 1.5% del consumo nacional. El consumo nacional de acero automotriz en México son 7 millones de toneladas. Estamos hablando de que se llegaría a afectar 100.000 toneladas de esos 7 millones. Y sin embargo, esos 100.000 toneladas pueden ingresar también a través de programas especiales. Entonces no hay esa afectación. Lo que estamos haciendo nosotros ahora, en conjunto con la Secretaría de Economía, porque anoche hubo una junta donde llegamos a acuerdos bien importantes para controlar el problema del acero, lo que estamos haciendo es trabajar con otras cadenas industriales que podrían resultar afectadas si se ponen estos gravámenes. Por ejemplo, línea blanca, construcción, otro tipo de industria, pero en principio tampoco resultarían afectadas.
Ahora, Francisco, me quedan 40 segundos. Digamos que el gobierno decide no poner un arancel. ¿Qué pasaría entonces con ustedes? Ya hay un acuerdo que se tomó la noche de ayer, donde se toman diferentes medidas para controlar el ingreso del producto a México. Se endurecen las medidas que aplica México. Hay un acuerdo también para reformar la ley de comercio exterior donde sea necesario, para igualarla con la de Estados Unidos, por ejemplo. Y hay un tercer acuerdo que es en 2 semanas contar con una barrera de protección frente a los países con los cuales no tenemos tratado. La batalla del acero en México, proteccionismo o competencia desleal, es un debate que apenas comienza. Francisco Orduña, fue un gusto haberlo tenido en el programa. Es una batalla mundial, no es solo de México, ¿eh?